Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los eventos que, sin duda, sacudieron el siglo XX, la Revolución Rusa. Hablaremos de un año, un solo año de auténtico caos, de promesas y de luchas por el poder que no solo hicieron caer un imperio, sino que de verdad cambiaron las reglas del juego para todo el mundo. Y aquí viene la gran pregunta, la que lo resume todo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un imperio de siglos, gobernado por un zar con poder absoluto, se derrumba y se convierte en el primer estado comunista de la historia en menos de un año? Es una velocidad de cambio que, si lo piensas, es alucinante. Vamos a ver pieza por pieza cómo ocurrió algo así. Vale, para entender el estallido de 1917 tenemos que rebobinar un poco. Hay que ver cómo era el Imperio ruso a principios de siglo. Imaginaos un gigante, pero un gigante con pies de barro, anclado totalmente en el pasado. Y al frente de todo, con mano de hierro, el zar Nicolás II, que tenía literalmente todo el poder. Y esto es importantísimo para entenderlo todo. Fijaos en los números. Rusia era abrumadoramente un país de campesinos, más del 80%, gente que vivía del campo y la mayoría en unas condiciones terribles, de pura explotación. ¿Y por qué es esto tan importante? Pues porque toda la teoría de Marx, toda la idea de la revolución, estaba pensada para el proletariado industrial, para los obreros de las fábricas, un grupo que en Rusia era minúsculo. Este desajuste, esta contradicción, es la clave de todo lo que va a pasar. Y aquí se ve clarísimo. El poder estaba en poquísimas manos. Una élite súper reducida, el zar, la nobleza, y sus dos grandes pilares, la iglesia y el ejército. ¿Y el resto? ¿La inmensa mayoría de la gente? Pues nada, cero poder, cero tierras, cero libertades. Así de simple y así de brutal era la situación. Claro, con este panorama es normal que hubiera oposición. Había un poco de todo. Teníamos a los cadetes, que eran los liberales que soñaban con una democracia como la de Francia o Inglaterra. Luego los socialistas revolucionarios, que ponían el foco en los campesinos. Pero la división importante, la que de verdad va a marcar la diferencia, estaba entre los marxistas. Por un lado, los mencheviques, que decían, ojo, calma, la teoría dice que primero tiene que haber una revolución burguesa, capitalista, y ya luego vendrá la nuestra. Y por otro, los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, que decían, esperar, ni hablar, la revolución es ahora mismo. Y esa impaciencia, esa urgencia, lo cambió absolutamente todo. Así que, como veis, el escenario estaba listo. Era un auténtico polvorín, una bomba de relojería a punto de estallar. Y el primer aviso serio, la primera gran explosión, fue lo que se conoce como el ensayo general, la Revolución de 1905. Todo empezó a torcerse de verdad en 1905. Rusia sufre una derrota militar humillante contra Japón, algo que nadie se esperaba. El descontento crece y una manifestación pacífica en San Petersburgo acaba en masacre, el famoso Domingo Sangriento. Aquello fue la chispa. Se desató una oleada de huelgas por todo el país. Y atención a esto porque es clave. Nacen los primeros soviets, que eran asambleas o consejos de obreros. Quedaos con esa palabra, soviet, va a ser fundamental. El zar, viéndose contra las cuerdas, tuvo que ceder. Sacó el llamado Manifiesto de Octubre. Y sobre el papel sonaba genial. Prometía libertades civiles, un parlamento, la Duma e incluso elecciones. Parecía de verdad que las cosas iban a cambiar. Daba la impresión de que era una gran victoria. Pero solo lo parecía. Fue un puro espejismo. En cuanto las aguas se calmaron un poco, el zar dio marcha atrás, y para 1907 la mayoría de esas reformas ya no existían. La lección que aprendió mucha gente fue muy dura, pero muy clara. El zar no iba a ceder el poder por las buenas. Nunca. Y entonces llegó el golpe de gracia, la Primera Guerra Mundial. Fue sencillamente la gota que colmó el vaso. Para Rusia la guerra fue una catástrofe total, derrotas militares una detrás de otra, millones de muertos, y mientras tanto, en casa la economía se hundía, no había comida, los precios por las nubes. El descontento ya no era de un grupito de revolucionarios, era de todo el mundo. Y al final llegó el 23 de febrero de 1917. Y es curioso porque todo empezó con una manifestación de mujeres que pedían algo tan básico como paz y pan. Pero esa protesta prendió la mecha. Se convirtió en una revuelta general. Los soldados, en vez de reprimir, se unieron a la gente. Y en cuestión de días, el zar tuvo que abdicar. Se acabó. 300 años de dinastía Romanov terminados. Vale, el zar se ha ido. ¿Y ahora qué? ¿Quién manda aquí? Pues aquí la cosa se complica muchísimo, porque lo que surge es una especie de monstruo de dos cabezas, lo que los historiadores llaman el poder dual. Por un lado tienes al gobierno provisional, que es el gobierno oficial, digamos, más moderado,
Pero por otro, y con un poder real en la calle, está el Soviet de Petrogrado, esa asamblea de obreros y soldados mucho más radical, y donde los bolcheviques poco a poco iban ganando más y más peso. Y es en medio de este caos, de este vacío de poder, cuando aparece en escena el hombre que lo va a cambiar todo, Vladimir Lenin, el líder de los bolcheviques, que vuelve del exilio en su famoso tren sellado, y ve clarísimo que esta es su oportunidad, la oportunidad de su vida. Y Lenin tenía un olfato político increíble. Entendió al instante lo que la gente quería y lo resumió en un lema de 3 palabras, simple, directo y potentísimo: paz, tierra y pan. Paz para salir de la maldita guerra, tierra para los campesinos que llevaban siglos esperándola, y pan para que la gente dejara de pasar hambre. 3 cosas que el gobierno provisional, por cierto, no estaba consiguiendo dar. Y su plan, que lo expuso en las famosas tesis de abril, fue una auténtica bomba. Mientras todos los demás socialistas seguían con el manual, diciendo, bueno, ahora toca una fase burguesa, hay que apoyar al gobierno provisional, Lenin llega y dice ¿qué? De eso, nada. Su plan era radical. Ningún apoyo al gobierno. Hay que acabar ya con esta fase burguesa y pasar directamente a la revolución socialista. Y su nuevo lema lo dejaba claro: todo el poder para los soviets. Y no se quedaron en las palabras, pasaron a la acción y lo hicieron con una precisión casi quirúrgica. La noche del 24 de octubre, la Guardia Roja bolchevique, sus milicias, tomaron los puntos estratégicos de la capital: estaciones, correos, puentes. Al día siguiente, asaltaron el Palacio de Invierno, la sede del gobierno. Y ya está. El gobierno provisional había caído. Los soviets, ya controlados por los bolcheviques, proclamaron un nuevo gobierno, el primer gobierno obrero de la historia. Y aquí se ve su astucia. ¿Qué fue lo primerísimo que hicieron? Cumplir su promesa. Los decretos de octubre. ¿Queríais paz? Decreto sobre la paz, para salir de la guerra ya. ¿Queríais tierra? Decreto sobre la tierra. Se acaba la propiedad privada de los terratenientes y la tierra para los campesinos. ¿Queríais pan? Bueno, control obrero de las fábricas. Dieron a la gente exactamente lo que habían prometido. Y así, claro, se ganaron un apoyo masivo. Llegar al poder, como hemos visto, fue relativamente rápido. Pero ahora venía lo difícil de verdad: mantenerse en él. Porque claro, la toma del poder por los bolcheviques no le gustó a todo el mundo. Y Rusia se sumergió en una guerra civil, bueno, terrible, absolutamente brutal. En la guerra había básicamente 2 bandos. Por un lado, el Ejército Rojo, el de los bolcheviques, que fue organizado de una forma espectacular por León Trotsky. Y en el otro lado, el Ejército Blanco. Y blanco era un cajón desastre donde cabía de todo: zaristas, liberales, otros socialistas, un montón de gente que solo tenía una cosa en común: odiaban a los bolcheviques. Además, los blancos tenían el apoyo de países como Reino Unido o Francia, que estaban aterrorizados con la idea del comunismo. Pero al final, a pesar de esa ayuda extranjera, la desorganización de los blancos y la unidad de los rojos de Trotsky fue decisiva. El Ejército Rojo ganó la guerra, y en 1922, sobre las ruinas del viejo imperio ruso, nació oficialmente un nuevo país, un nuevo gigante: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. La revolución había sobrevivido, pero ¿a qué precio? El país estaba destrozado. Y para colmo, en 1924, Lenin muere. Su muerte abre la caja de Pandora. Empieza una lucha de poder salvaje para ver quién sería su heredero, y sobre todo para decidir qué rumbo tomaría la revolución a partir de ahora. Y esa lucha tuvo 2 protagonistas claros, 2 gigantes enfrentados. Por un lado, León Trotsky, el héroe de la guerra civil, el intelectual brillante. Su idea era la revolución permanente. Había que extender el comunismo por todo el mundo, ya. Y en la otra esquina, Iósif Stalin, un hombre mucho más gris, un burócrata, el secretario del partido, pero un genio moviendo los hilos del poder. Su idea era más pragmática: socialismo en un solo país. O sea, olvidémonos del mundo por ahora y construyamos un Estado comunista fuerte aquí, en la URSS. Y al final, ¿quién ganó? Pues ganó Stalin. Con su control del aparato del partido, fue apartando a todos sus rivales, incluido Trotsky, al que acabó exiliando y luego asesinando. Y una vez con todo el poder en sus manos, Stalin transformó la URSS en algo muy diferente. Creó un Estado totalitario. El Partido Comunista era el Estado y el Estado era Stalin. Se impuso un culto a la personalidad demencial y cualquier persona que tosiera un poco más de la cuenta era eliminada. Se crearon los gulags, los campos de trabajo forzado, y se organizaron purgas y juicios farsa para acabar con cualquier oposición real o imaginaria. Y esto nos lleva a la pregunta final, una pregunta que sigue generando debate hoy en día.
Se empezó luchando contra un autócrata, el zar, en nombre de la libertad y del pueblo, y se acabó con otro autócrata, Stalin, que gobernaba con un poder si cabe más absoluto y brutal. Visto así, ¿la revolución fue un viaje para acabar exactamente en el mismo punto de partida?